Toda esta formación está encuadrada en el área humano-comunitaria del servidor, porque es necesaria, es muy necesaria, y a veces nosotros la dejamos pasar, creemos que todo va a suceder por magia, que se nos va a quitar todo por magia, que si le sirvo al Señor a mí todo se me quita, que si le sirvo al Señor todo me lo da, que si el Señor me llamó a servirme era porque ya yo estaba santo, perfecto, listo, o sea, entonces por eso precisamente este tema se llama las tentaciones de los servidores. Oiga lo que estoy diciendo, no estoy hablando de pecado, estoy hablando de cuáles son esas tentaciones, esas acechanzas que en nuestra realidad de servicio pueden aparecer y que nosotros tenemos que estar atentos para identificar y decir, esta es una tentación, voy a luchar, no voy a caer en ella. ¿Listo? El texto de Lucas 22:46, Jesús le dijo a sus discípulos, levántense y oren para no caer en tentación. ¿Y cómo estaban ellos? Dormidos. ¿Y dormidos qué quiere decir? Sin control sobre lo que estaba pasando. Habían perdido de vista a Jesús, que se había adentrado al jardín, pero también se habían perdido de vista a sí mismos. Es decir, Jesús que les había dicho que oraran mientras él estaba adentro orando, ellos se durmieron. Y por eso se perdieron de qué era lo que estaba pasando en ese momento. El texto no dice si Jesús les contó la conversación que tuvo con el Padre. Solamente les dijo, oren, levántense y oren para no caer en tentación, porque la carne es, pero el espíritu, animoso. Entonces la oración nos permite un espíritu animoso, en el sentido no de que siempre estamos jajaja, sino un espíritu alerta, un espíritu que tiene vida, que está atento a las circunstancias. Entonces, a veces tenemos unas tentaciones de las que somos conscientes, pero otras que a veces no somos conscientes, que es una tentación. Y por eso, lo que pretendemos es que cada uno examine. Yo no me voy a poner aquí ni a decir, cada uno mirará. Porque no sé si les pasa que hay unas tentaciones que como que uno dice, ay, cada vez vuelve esta tentación y vuelve esta tentación y vuelve esta tentación. Y hay otras que uno o no las ve o hay otras que simplemente no aparecen, ¿cierto? Entonces, de eso se trata esta enseñanza. Y sobre todo, como dije ahora en el tema anterior, cuando somos conscientes de algo, ese es el primer paso para que el Espíritu obre. Porque entonces la oración va dirigida a esa conciencia. Por eso Pablo va a decir, ¿cuál es el punto de comunión del Espíritu con nosotros? Pero el corazón es todo el ser interior del hombre. Pero, ¿dónde puntualmente? Pablo lo va a decir, en la conciencia. El Espíritu ¿de qué es lo primero que nos hace conscientes cuando despertamos? De que somos hijos de Dios. Y que tenemos una invitación, una relación con Dios. El Espíritu se manifiesta en la conciencia. Ese es el lugar, si lo queremos ver desde la psicología, en donde Él nos ilumina para ayudarnos a ver en lo que tenemos que trabajar con Él o simplemente en lo que está bien y vamos progresando. Primera tentación. Va muy de la mano con el primer tema. Tiene que ver con el tema de la evangelización. Una necesidad, oiga bien lo que digo, de ser reconocido por las personas que nos escuchan. Una cosa es la evaluación, lo que hablábamos ahora. Y es necesario que los evangelizadores nos evaluemos. Utilicé bien el texto. Era el texto apropiado para el tema.
lo desarrollé teniendo en cuenta de verdad el mensaje o el sentido del texto, esa evaluación es necesaria. Y aunque todos necesitamos de esa evaluación, bien sea para que ya la experiencia, digamos madurez, en un término más espiritual, nos permita hacerla solo, también es necesario hacerla a veces en equipo, sobre todo en equipo de evangelizadores. Pero hay que ser maduro. No voy a atacar. A mí no se me olvida nunca. Hace muchos años sacó el Papa Benedicto XVI la carta encíclica sobre la fe, en el año de la fe. Y la predicaba una amiga mía en la comunidad. Y yo allá atrás sentada. Cuando terminamos, yo iba con ella para su casa. Predicar documentos de la iglesia no se predica como se predica un texto bíblico. Es muy diferente. Es muy difícil, además. Me parece a mí, no sé. Quizás a alguien le parezca muy fácil. Entonces, cuando íbamos a casa, ella me dijo, así, oiga eso. Me dijo, amiga, oiga cómo me dijo. Amiga, en aras de crecer, si tienes algo para decirme que me ayude, dímelo. Yo podía, no era que tenía, podía quizás hacer esa evaluación con ella en ese momento. Pero le dije, no, todo estuvo muy bien. Llegué a mi casa, era de noche. El espíritu no me dejó dormir. Nuestra parroquia tiene adoración perpetua. Abre a las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche. Así que yo a las 4:30 estaba en el Santísimo. Y me dijo el Señor, ¿de qué tienes miedo? ¿De que sea mejor que tú? Que no le dijiste lo que le tenías que decir. Ese día me sané. Y ese día dije, no voy a retener nada. En lo que pueda ayudar, voy a ayudar. Y si son mejores que yo, gloria al Señor. Bendito sea Dios. Ojalá que sí. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Entonces a veces lo que buscamos es la palmadita. Ay, qué bueno, como estuvo de bueno. Y puede que sí. Y como dije ahora, no hace daño porque es humano. ¿Cuándo hace daño? Cuando se me vuelve una necesidad. Cuando evalúo la evangelización o la prédica por la palmadita. Y no hago la evaluación con las herramientas con las que la tengo que hacer. ¿Cuáles son esas herramientas? Magisterio, doctrina. Utilicé el magisterio, no lo utilicé. Lo apliqué, así no lo haya mencionado. Apliqué la doctrina. Apliqué lo que el magisterio ha enseñado sobre ese tema, aunque sea una línea del magisterio. Esa es la evaluación, esas son las herramientas. Las herramientas no es la palmadita. La palmadita es humano. Humano, y está bien porque nos anima y porque a veces estamos cansados. Y una palmadita como que, ok, seguimos, ¿cierto? Entonces es una tentación. Recuerden que un hombre vino a quejarse donde Jesús porque sus discípulos no pudieron liberar al hijo que tenía. Y Jesús les dijo que tenían falta de fe. No es lo que dice el texto, pero ¿qué estaban haciendo allá? No sabemos. No sabemos si fueron a hablar de que eran discípulos de Jesús y que tenían el poder y la autoridad. Y por eso, pailas, regresaron sin cumplir el cometido. Sin cumplir el cometido. Entonces, cumplir el cometido es estar también atentos. ¿Por qué? Porque los servidores, no sé si se han dado cuenta, algunos pueden durar mucho más tiempo sirviendo. Otros, no es que pasen de moda, pero como que es puntual el servicio. Es para determinado momento. Es para la necesidad que la comunidad tiene en ese momento. ¿Se han dado cuenta de eso? El Papa Francisco lo va a decir en la Iglesia Rejuvenece. Los carismas se suscitan según los necesite la comunidad. Cuando la comunidad no necesita un carisma, el Espíritu no lo va a suscitar. ¿Y para qué? Si la comunidad no lo necesita. Y Pablo dice que son para bien de la comunidad.
que son para bien de la comunidad. Entonces, el carisma de evangelización es un carisma permanente, porque como dije ahora, a través de la enseñanza, se va guiando a la comunidad, se va pastoreando. Ezequiel 34, la profecía sobre los pastores, donde Dios va a decir que todos los pastores se estaban engordando y no habían pastoreado. Y después Jesús va a decir, iba a decir en la profecía, yo mismo vendré a pastorearlos, yo traeré un pastor que sí va a cuidar a mis ovejas. Y Jesús va a decir entonces, yo soy el buen pastor. Y va a decir cómo las ovejas vamos a crecer y a ser cuidadas, reconociendo su voz. Entonces, la enseñanza es la herramienta de pastoreo generalizado, de tratar a la oveja enferma, a la oveja descarriada. Por eso esa tentación aparece. Porque cuando esa tentación aparece y todo el mundo está, ¡ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo! Uno sin darse cuenta puede perder el rumbo y entonces aplica a que todo lo que dice es para que le sigan diciendo qué lindo. Se oyó lindo lo que dijo, pero no era verdad. Estamos entonces hablando para que lloren. Entonces empezamos a tocar las teclas de la psicología y de la emotividad. ¡Tin! Para que vean que nosotros sí tenemos fuerza en el espíritu. Entonces, diablo, sal. Y ahora vas a sentir un frío, o un calor, o unas ganas de vomitar. Pura sugestión. Pura sugestión. Eso le pasó a todas las renovaciones en los inicios. Pero ya vamos aprendiendo. Ya usted no escucha a esos predicadores verdaderamente maduros diciendo eso. No lo van a decir. Porque ya vamos aprendiendo. En nuestro pueblo vivimos unas circunstancias así bien fuertes. Mes tras mes había 2 retiros de iniciación. Quizás todo el pueblo entero quizás vivió retiros de iniciación cristiana. Habían a personas ahí que una llamarada de Tusa se revolcaban en los retiros, hasta babas sacaban por la boca, hasta brincaban de este alto, pero 4 o 5 meses, igual o peor. ¿No se convertían? Sí. Hasta babas sacaban. Era un año de retiro tras retiro de 300, 500, 200. Era una locura de retiros que habían ahí. Entonces, cuando yo lo fui a hacer, ya tenía como mis 17 años, pero yo no quería recibir eso, yo no quería sentir esas cosas, y Dios no me lo permitió, porque yo no recibí nada de eso. No, es que hay que ver, ya, vean, ya eso cambió. El Papa San Juan Pablo II cambió el rito de exorcismo en 1998, y el Código de Derecho Canónico en el Canon 1172, si mi memoria no me traiciona, va a decir que a nadie, escuche bien, a nadie se le puede hacer una oración de liberación ni de exorcismo si antes no se ha llevado donde un psicólogo y un psiquiatra. Lo dice el magisterio de la iglesia. ¿Qué hacemos nosotros diciendo diablo sal? Esto, buscando palmaditas. Ya sabe por qué iban a retiro 500. Era una locura. Hermana, estaba escuchando a un sacerdote yo decir que está bien que hayan ministros de intercesión. Sí. Pero de eso a imposición, solo un ungido. Ya lo dije. Porque se está dando mucho eso, que las renovaciones quieren ahora tener, y dicen que en lugar de hacer un bien, Hacen mal. hacen un mal. Porque confunde. Es el Papa Benedicto XVI, cuando era prefecto para la Congregación de la Fe, escribió una carta diciendo claramente, hay movimientos en la iglesia que están haciendo este tipo de oraciones y causando mucho mal. Pero nosotros no atendemos el magisterio. La Renovación cree que la iglesia no tenía espíritu antes del año, así antes de 60 años.
que el Espíritu bueno va ahora con nosotros. Y entonces, ¿quién ha guiado la iglesia durante 20 siglos? ¿Y cómo ha evangelizado la iglesia? ¿Y cómo somos miles y millones de creyentes? Sin Espíritu. Lo decía en un retiro de Kairos, esta vez, de servidores, decía, la renovación se cree dueña del Espíritu. Santo, y estamos equivocados. Súper equivocados. O decimos, ese no es renovado. Todo el que es bautizado ha sido renovado. Ha sido sumergido en la renovación del bautismo, que da el bautismo. Otra cosa es que aplique esa renovación. Es decir, que se disponga para vivir esa renovación, que no es otra cosa. Los carismáticos deberíamos ser, perdón la palabra, porque no es, sino para utilizar coloquialmente, los mejores cristianos. Porque somos los de la vida en el Espíritu. El Padre Lori nos dice, Así es. templo del Espíritu Santo. Exactamente. Y si nosotros decimos que el Espíritu guía nuestra vida, deberíamos ser los más cristianos. No más en el sentido del culto y del cumplimiento, sino en la vida. En los que más nos parecemos a Jesús, deberíamos ser nosotros. Que se nos note. Exactamente. Lo decía. Deberíamos ser nosotros. Porque somos los que, es más, somos los que enseñamos cómo es la vida en el Espíritu. Y entonces vamos y enseñamos los errores. Vamos y enseñamos los errores. Otra tentación es el pesimismo. El pesimismo. El creer que nadie puede alcanzar nada. Entonces no enseñamos, no damos oportunidades. Eso lo dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, donde habla de las tentaciones de los líderes también. Va a hablar que un líder pesimista y con cara de vinagre. Es más, va a decir que un líder que pretende que todo se haga como se ha hecho siempre es un líder que no le está dando libertad a la novedad del Espíritu. Así lo va a decir en la Evangelii Gaudium. Que eso es una tentación. Es que así es así. Siempre se ha hecho así. No, tiene que ser así. Y el Espíritu no trae novedad. Y el Espíritu no acompaña el momento de hoy, que no es el mismo de hace 10 años, así estemos los mismos. Porque si estamos iguales a hace 10 años, apaga y vámonos. Sí, apaga y vámonos. Si no nos hemos convertido ni siquiera un poquito, apaga y vámonos. Apaga y vámonos. Eso es lo que pasa, que cuando tenemos esa tendencia cuadrada de tener ese pensamiento así, no dejamos fluir al Espíritu Santo. Y muchas veces tenemos un sketch que realizar donde tenemos que limitarnos a no encender el Espíritu Santo porque ya hay otras cosas que se tienen que hacer. Entonces, no vivimos esa vivencia que se tiene que experimentar en ese momento. No la vivimos nosotros y no la vive el que está en la asamblea. Ejemplo, el tema tiene que durar de 45 a 1 hora. Si el Espíritu Santo está fluyendo en la oración, no lo soltamos, porque estamos pendientes en el tiempo que se tiene que dar el tema. O sea, pero el tema es lo central. No, el tema es el central, sí, pero hay que darle estructura al Espíritu. Claro que sí, pero tampoco que se nos vuelva un desorden. No. Porque Pablo va a decir en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, precisamente para la asamblea de los Corintios, que todo tenía que ser en orden. Entonces, una cosa es que queramos dejar que el Espíritu termine de dar lo que está dando. Lo que está dando. Exactamente. Pero otra cosa es que voy a esperar 2 horas a ver qué más da. No. O buscándolo. O buscando a ver qué A aparece. ver qué Exactamente. aparece. Exactamente. ¿Por qué? Porque un evangelizador, yo no uso reloj. Gloria al Señor. A veces le digo a Gloria, me avisas cuando llevo 10 minutos, me voy a pedir minutos. Abrieron ustedes un diálogo, yo no los quise parar. Se corrió la enseñanza, porque era interesante. Era de bienestar para todos. Entonces lo dejo que pase, ¿cierto? Pero yo no uso reloj siquiera. Entonces yo tengo que tener ya, por gracia y por capacidad humana que voy desarrollando, cuando voy a armar mi tema, ya yo sé que ese tema lo voy a poder dar en 40 minutos.
Y cuando me digan 10 y yo sé que me falta más para eso, yo sé cómo voltearlo y terminarlo sin forzar y sin dañar el tema. Porque administrar la gracia es aprender cómo usarla. Por eso el que tiene un carisma tiene que formarse en ese carisma. Ahí donde a veces se confunden las cosas, porque muchos dicen, bueno, lo que él acaba de decir, dejemos que fluya, pero también Dios es un Dios de orden y usted acaba de decir, yo tengo que ver cómo cierro con el tiempo que tengo. Sí, me puedo pasar 5 de pronto. Lógico, Exactamente, algo. Y eso sí, voy a orar el tema. Porque la palabra baja en la oración. Que ahora que no, ahora estamos cerrando los temas sin oración. Y empieza otra vez. Este chico tiene unción y tiene el carisma. Pero hay otros que no tienen carisma, sino que cantan, que es muy distinto. Bailar no es alabar. La alabanza es audible. Renovación carismática. ¿Qué nos está pasando con la oración de alabanza? Que ya no oramos. Ya no oramos. ¿Sí, no? ¡Qué bueno! Gloria al Señor por esa alegría. 50 minutos, 1 hora, para allá y para acá. Y con la sombra de Pedro. Para allá y para acá. Y el Señor está pasando por aquí. Y en las manos tengo una bendición. ¿Y la oración de nosotros dónde está? Entonces yo, acompáñeme teclado, acompáñeme ministro, voy a orar el tema. Porque si no lo oramos, no baja a la mente y al corazón. Es el momento de apropiarlo cada uno. Que cada uno lo ore. Y me voy a coger, si no me lo dan, esos 10 minutitos. Pero lo voy a orar. 10, 15 minutos. Pero lo voy a orar. Porque yo no vine a dar una conferencia. Yo vine a predicar la palabra de Dios. Que es diferente. Cuando empieza así hasta hay soltura. Sí, claro. El Señor el carisma es carisma. El carisma es carisma. Lo que hay es que aprender a administrar esa gracia. Otra tentación, creer que todo lo que uno dice es verdad. Porque yo estaba orando y el Espíritu me lo dijo. No, para yo saber si es verdad, lo dije ahora, confronto a magisterio, a doctrina y a interpretación de textos bíblicos. Si ustedes cogen el catecismo de la Iglesia Católica, al final están los textos bíblicos del Nuevo Testamento y dicen en qué numeral del catecismo está el texto. Entonces eso me ayuda a mí a confrontar si la interpretación que hago del texto va en comunión a doctrina. Porque Jesús lo dijo. Mi doctrina, lo dijimos ahora, es veraz. Es veraz. Si alguien enseña otra cosa, se está enseñando, está hablando de sí mismo. Es más, un verdadero carisma para regla de discernimiento nunca inaugura una doctrina diferente a la de Jesús. Porque ¿cómo sirve a la iglesia con una doctrina distinta? ¿Cómo? Ya no es para bien de la iglesia, la está dividiendo. La está dividiendo. Eso es una tentación. Hombre, nosotros podemos decir, cuando oraba esto, tuve una emoción, pero yo dejo claro que fue que en mi oración el Espíritu me regaló esa sensibilidad o me regaló esa apropiación para mí o me iluminó en que en mi vida eso puede hacer tal bien. Pero eso no quiere decir que sea verdad de fe. Es más, las revelaciones privadas no hacen parte del contenido de la fe. Catecismo de la Iglesia Católica. Yo no tengo que creer las revelaciones privadas. Y son las revelaciones privadas que la Iglesia ha reconocido en su grandeza y bienestar. Pero no nos dice las tienen que creer. La única revelación que estamos llamados a creer es la revelación pública de Jesús.
La única. Y entonces nosotros, ¿por qué estamos fundando revelaciones? Ahora ese tema de la imposición de mano. Si ya nosotros sabemos que por sacramento es el gesto formal del sacramento, que el Espíritu no está en la mano, o está en la mano. Se transmite por ósmosis. Entonces, como tenemos ese error, también lo tenemos con el diablo. No la vaya a tocar, que se le transmite el diablo. La toalla que le pone aquella no se la ponga a esta. No conocemos la doctrina. La semana pasada reté a unos hermanos y le dije, búsqueme el magisterio de la iglesia donde lo dice, y entonces yo rebobino y aprendo. Dígame donde diga que el diablo se transmite por ósmosis. ¿Por dónde entra? ¿Por dónde entró? Por el pensamiento. Me sedujo con un criterio. Eva, ¿quién te dijo que no puedes saber? Ese Dios que no quiere que sepas, cómetelo. Y entró. La desobediencia es pecado. Y estamos haciendo mucho daño a eso. ¿Saben cuál es el daño? Que entonces yo no tengo responsabilidad de nada. Ay, porque a mí me pegaron un diablo. Yo no soy responsable de mis actos. ¿Quién es responsable? El diablo. Y una vez que estaba predicando, el Señor me regaló una visión. El diablo estaba en un rincón así, con la cola así. Y yo desde acá dije, diablo, ¿qué haces ahí? Y me dijo, ahora me echan la culpa de todo. A veces digo que pasan cosas, bueno, como hoy en la renovación, como dicen, muchas cosas se dicen más. Para una persona que va a interceder, primeramente tiene que estar bien preparada espiritualmente. Tiene que conocer esto. Una persona no tiene que haber tenido malos peleas antes, o sea, porque si no, ¿cómo va a interceder si ha estado con Mire, con hermano, malos espíritus? créame que ni siquiera es eso. Porque entonces la obra de Dios depende de mi estado, de mi condición. Créame que ni siquiera es eso. Eso es una responsabilidad ante la administración de la gracia. Eso es diferente. Que los servidores debemos llegar a servir confesados, listos. En todo momento. En todo momento, exactamente. Dispuestos para la gracia. Pero que a mí me pasó, se lo digo por experiencia propia. Estaba sentada, no llegó un predicador, hermana, predique. Y yo sabía que no me había confesado. Yo, no. Hermana, predique, que no hay quien predique. Y vino el asesor y me dijo, te está llamando el Señor. Y yo vine y le dije, padre, estoy sin confesión y necesito confesar. Vaya y predique. Y para la gloria de Dios ha sido de las mejores prédicas que he hecho. Lo que dice el hermano, tal vez aclarando un poquito, perdón. La renovación carismática mantiene ese hábito, podemos decirle, de que hay oraciones de sanación. Y hay hermanos especializados en sanación, o sea, está el ministerio de sanación de parte de la renovación carismática. Y lógico, no son personas que deberían de poner la mano, ¿verdad? Porque la mano, pues usted mismo lo está explicando, quiénes son los autorizados a hacerlo. Pero en ese ambiente, sí, estas personas tienen que estar bien preparadas, porque así como usted dice que vio al diablo, que toda la culpa le están echando, en esos momentos también se manifiesta el espíritu malo. Y cuando las personas no están bien preparadas, sobrecae también tentaciones fuertes. Búsqueme el magisterio donde dice eso. No, yo le digo que la renovación... No, es que no puede ser. Eso es una confusión. Eso Es como si el espíritu dependiera de mi momento humano. Es que lo que
Bueno, yo lo que No. quiero preguntar es, yo he visto personas que son del Ministerio de Intercesión. Es el Ministerio de Intercesión. Entonces, Tienen un criterio preconcebido errado y lo han vuelto doctrina errada dentro de la renovación. Sí, porque Ok. no nos han enseñado. a nosotros. ok, antes, por ejemplo, cuando dicen vamos a entrar a un momento de oración, estas personas antes han andado teniendo discusión entre uno y el otro. Entonces a eso me refiero. Como una persona que ha estado infectada antes y a hoy va a... Es que el Espíritu no depende de mí. Yo voy a orar en el nombre de Jesús. Ah, que no debí tener la discusión. Eso es otra cosa. Así es. Eso es otra cosa. Si tengo la madurez para controlar mi emoción en ese momento, de la ira, de lo que acaba de pasar, si la tengo, voy y oro en el nombre de Jesús. Amén. Pero si no la tengo, no voy, porque voy a orar sobre esa persona con mi emoción. Eso es lo que yo le estoy Eso es lo diciendo. Pero no es doctrina, es psicología, es humanidad. Pero eso nos han enseñado. Entonces no lo puedo enseñar como doctrina. ¿Me entienden cuál es el tema? Eso es una tentación. De que puede pasar, pasa lo que usted está diciendo. Pero no dice la doctrina, si usted acaba de pelear, no ore por el otro. Pero si esa persona no se ha podido controlar, ahí es... Eso es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Pero yo no puedo decir que fue la persona a la que me pasó algo. Fue mi propia realidad que me ganó. Pero ese sentir, hermana, puede ser como una puerta a algo que no, pues, no le traiga algo bien. Pero no me lo pasó. Yo llegué ahí así. Como el cuento de un señor que tenía el físico un poco cambiado y llegó y se tomó un fresco muy frío y dijo, uy, esto me descompuso. Y le digo a la que se lo vendió, no, usted llegó así. Usted llegó a orar así. No, la otra persona no tiene nada que ver con lo que a usted le está pasando. O sea que es más discernimiento. Si yo Claro. no estoy preparado, mejor no lo hago. Mejor digo, estoy en este momento emotivamente exaltada. Hay personas que dicen, me contaminé o estuve... No, que contaminé y a mí no, ¿quién me va a pasar nada? Me contaminé porque le abrí el espíritu a un espíritu de ira, a un espíritu de... Pero yo, a mí nadie me lo pasó. Ahí está el detalle. Ahí el detalle está en que a mí nadie me lo pasó. Yo, me dejé seducir y caí. Ese era el punto que queríamos llegar. O sea, sí. Pero eso es experiencia humana, no es doctrina. ¿Entienden cuál es el fundamento que estoy diciendo? O sea, No, ni siquiera hay un texto bíblico que lo sustente. lo que quiero aclarar es una cosa. Lo que preguntó el hermano Santiago es que si alguien está discutiendo antes de la imposición de manos, y lo que le entendía a Cecilia es que si después viene la oración de imposición, pero aunque hayas estado discutiendo, si a la hora de la oración tú ya, la discusión quedó, pero tú ya después vas a hacer la oración, no hay problema. Todo depende de la ¿Cómo va madurez de eso? cada uno. Ajá. Cada uno de nosotros tiene que conocerse. Es que el autoconocimiento es necesario en el servicio. Porque al igual que la predicación, si en la primera fila está alguien con quien yo tuve una pelea hace un día, ¿qué cree que voy a hacer yo en la predicación? Miren, le voy a dar fuerte hasta que ya. Eso ya es... Eso es problema humano, exactamente. Pero si yo después de la discusión, incluso tengo la valentía de decir, hermana, lo hablamos después, vamos a orar, vamos a servir al Señor, vamos a darnos un abrazo y después lo hablamos. Seguimos no con la pelea, conversamos. Y en el camino voy, Señor, ayúdame, anula mi humanidad en este momento. Voy a servir en el nombre de Jesús. No por soberbia. Si puedo decirle a la coordinadora, no estoy en el estado emotivo adecuado para servir. Acabo de tener algo que me acaba de sacar de mi paz. No la persona, yo me dejé sacar. Yo no tuve dominio propio, yo no tuve control. Por favor, coloca a alguien. Voy al Santísimo.
Si cuando regrese te parece, entro. Pero el problema es que siempre culpamos a alguien más. Pero ahí viene pero, El diablo, es pero que ahora ¿dónde me cae? echan la culpa de todo. Pero ¿dónde cae la causa de pecado? En que, a ver, dígame, Digo eso por la causa de pecado. dígame. La hermana María es del ministerio de intercesión. Ella va a ir a un grupo de oración a imponer la mano porque pero justamente una hora antes de ir al grupo de oración se discutió con alguien. Un Ajá. ejemplo. Pero ese alguien no estaba solo, habían 2 o 3 personas a la par que también iban a ir al grupo de intercesión. Ok. Doña María va a poner las manos y resulta que los que vieron ya no están tranquilos en el grupo de oración porque vieron que la niña María se puso a discutir. Lo que son chismosos. Entonces, la causa de pecado, porque ahí viene la causa de pecado, por eso le digo yo. O sea, aquellos ya no van a estar tranquilos. Pero óigame, hermano, por favor. Dominio. No, no, no. Entonces el pecado que tú cometes me quita mi paz. ¿Quién va a creer la persona, en la hermana o en el Señor? No, O sea, lo que le van a no, estar no. diciendo es que, Él está diciendo que las compañeras que la ven discutir no van a creer que ella puede orar bien. Que ella puede orar. Eso no les corresponde a ellas, son unas chismosas. Eso es lo que le estoy diciendo. No les corresponde a ellas hacer ese discernimiento. En la evaluación del ministerio podrán decir, hermanas, ¿eso qué Yo pasó? estoy poniendo este ejemplo. Sí, yo le estoy Pasa, contestando. pero Sí, no. pero tranquilo, no pasa nada. Yo no soy mal pensada, gloria a Dios. Tengo una mente libre. Pasa. Gloria al No, Señor. haya pasado. No, tranquilo. Y si pasó, gloria a Dios, bendito sea Dios, no pasa nada. Es que para que se explique y se aclare qué es lo que... Exactamente, o sea, para que eso sea causa de pecado en los demás o en las 2 señoras, ¿qué ha tenido que pasar? Que lo guarden. No, claro que lo van a guardar, si lo van a salir a decir, ahí sí, apague y vámonos. ¿Qué se necesita para que haya pecado? Jesús sintió ira. Evangelio de Marcos. Sí. ¿Qué hizo con la ira? Se enojó, pues sintió celo porque el templo estaban usando. ¿Qué hizo con la ira? Algo tuvo que hacer, ¿no? Porque enseguida sanó, enseguida. La sacó. pedir perdón. No dejó que lo dominara. No lo dominaron. Y sanó enseguida. ¿Qué dijo Jesús? Ay, ahora no puedo sanar. Sentir. Pobre hombre. Se quedó así. Sentir. Hizo eso. No. Controló su ira. Se los digo. Ustedes, ¿por qué están pensando? Controló e hizo lo que tenía que hacer. Si tiene la madurez para controlar, controle. Ahora, que las otras caigan en el pecado del chisme, ese sí. Porque ellas son chismosas. Eso es otra cosa. Pero yo no les dije que pecaran y que fueran con el chisme. O tal vez no van con el chisme, sino que están, ellas en su corazón no están imponiendo manos, ellas tranquilas. Eso creo que es lo que quiso. No están tranquilas ellas imponiendo manos, sino que están imponiendo No manos. se tienen que meter. En No se tienen que meter. Señora, ya hay unos que están sanando y sacando demonios En tu nombre, ajá. en tu nombre. Si no están contra déjenlos. César, Luis. A mí me tienen en un enchivolamiento ahorita. Miércoles. Que me saque de ahí. Ok. Desde el principio, a ver. En renovación no hay un ministerio de sanación, hay ministerio de intercesión. La oración de sanación es una oración que hace el Ministerio de Intercesión, aunque haya el carisma de sanación, que es de uno de los carismas que debe estar presente en el Ministerio de Intercesión. Amén. Ya. Ok. Pero no hay un ministerio que sea un ministerio de sanación, ¿correcto? Algunas diócesis lo tienen. Una Dios. Pertenece a la conformación interior de cada diócesis. Hay diócesis que lo tienen, sí. Alright, entonces, lo otro, para entenderlo, el don de sanación, yo lo he visto, pero como tú lo dices, puede hacer que esté alguien en el ministerio de sanación, o debería de haber, pero usualmente lo he visto como en un predicador que tenga dones extraordinarios dados por el Espíritu Santo, por Dios.
No, es que el que tiene carisma de sanación tiene además el de palabra de conocimiento y el de palabra de sabiduría. Son 3 carismas que van juntos. Es diferente. Porque cuando tú oyes a un predicador decir, el Señor está diciendo que está sanando a la persona que nació con los ojos cuadrados. Ese no es carisma de sanación. Es palabra de conocimiento. El Señor le está diciendo al predicador lo que está haciendo. No es el predicador el que tiene el carisma. Por eso, sin palabra de conocimiento, no hay carisma de sanación. Hermana, disculpe, bueno. No, hermano, dele con confianza. De todo, y pues estamos aprendiendo. ¿Cómo discernir cuando alguien que dice tener visiones viene y le dice a un servidor, el Señor dice que deje, ¿cómo se dice la palabra? Que dejes la rebeldía, que dejes pero que es la prepotencia. Ok. Pero esta persona en su testimonio personal demuestra amabilidad, hermandad. ¿Cómo discernir eso? Si alguien Lo dejo pasar, mire. Porque pasó un caso así, perdón que me interrumpa. Pasó un caso así y la persona lo que hizo fue irse del El grupo, claro, se sintió violentada. Vea, 2 cosas. Una, en el Nuevo Testamento, ¿dónde aparecen las visiones? Dígamelo. Juan en Apocalipsis. Ah, pero es Apocalipsis, una visión que Juan tiene y está narrando. No. ¿Dónde aparecen las visiones en el Nuevo Testamento? Como carisma o como dones. ¿Dónde? No aparece. Porque las visiones era una manera, es un lenguaje literario que utiliza el Antiguo Testamento, sobre todo el profetismo, para decir que Dios le había mostrado a ese profeta algo que tenía que decir. O el profeta está contemplando un campo y dice, ve, así es Dios. Ah, estoy teniendo una visión, contemplando, eleva lo simple, lo material, de categoría, ya te doy. No aparece. Aparece la palabra de conocimiento, que ya no es una visión, que se identifica, padre Robert de Grandis, como el diagnóstico que hace Dios de una situación. Entonces uno dice, aquí hay una persona que le duele el ojo. Palabra de conocimiento. Va acompañada de la palabra de sabiduría. Padre Robert de Grandis. Es lo que Dios va a hacer con la situación que acaba de mostrar que hay. Y el Señor te va a sanar. O el Señor va a hacer que el médico que esté viendo sea su instrumento. O el Señor te dice que no te preocupes, que tener el ojo cuadrado está bien también. Eso no es una visión. Es palabra de conocimiento y palabra de sabiduría. En nosotros las visiones son esos grados de contemplación como pasaron en los santos. La santa colombiana Santa Laura Montoya, que viendo una fila de hormigas, contempló el amor del Padre. Yo siempre me preguntaba, ¿pero cómo? Eso es una visión. En un estado de contemplación supremo, algo material se vuelve de naturaleza sobrenatural para ayudar a entender algo. Eso es una visión. Ahora, hay una chica allá, bien carismática. Me invita a predicar a su parroquia. Le gusta. Y a mí también me gusta. Y ahí está el canónico de la diócesis. Él es el párroco. Entonces, ella ora y ora bonito. Entonces, ella me dice, enséñeme. Pero me dice así, lo que me pueda enseñar, me enseña. Entonces ella empieza a orar y después viene y me dice, yo siento en mi corazón
que el Señor hizo una oración en el Señor de la camisa de Israel. Y digo, no. Siento en mi corazón nada. ¿La hizo o no la hizo? ¿Y qué sanación hizo? Es que Dios no deja mi sentir. Dios revela lo que está haciendo. ¿De qué lo sanó? No sé. No. Usted ni lo diga. Porque va a confundir a la persona. Lo que tú acabas de decir. Pero si el Señor dice, mira, hay algo en tu mencionalidad que hay que convertir. Aunque eres amable, por ratos explotas. Yo no le dije prepotente. Yo no la maltraté. El Señor te va a ayudar con eso. ¿Listo? Gloria a Dios. Te aseguro que no se va. No se va. Es que el mayor bien es la conversión. Todo es para nuestra conversión. Cuando hablas del sentir, ¿De qué? del sentir, Ujú. dice que si no, No, mi emoción acompaña, pero no es mi emoción la que me dice. Ok. Porque, pero diferente, te lo pongo diferente en diferente perspectiva, porque tú lo estás hablando de como alguien, especialmente en un momento de oración, el Señor está hablando en alguien y tú dices, yo siento en mi corazón. Pero en el caso de que tú digas o tú pienses, cabecita, el Señor está poniendo en mi corazón de que yo haga algo, actúe, haga algo, un accionar, o diga algo. Yo tengo eso, ¿cómo lo puedes discernir? Pero fíjate que es para ti. Entonces ahí sí cabe, porque te lo está poniendo en tu interior, en tu corazón. Me está poniendo que camine hasta donde el hermano y ore por él. O me está poniendo que yo diga, lo digo, porque es para mí. Pero cuando es para otra persona, el carisma es claro. Claro, por eso hay que aprender carismas. Y cada uno de los carismas hay que aprender. Entonces, cuando el Señor, yo no voy a decir, yo siento en mi corazón que aquí como que hay una persona que como que le duele la cabeza. No. Aquí hay una persona que tiene un dolor de cabeza fuerte, es una migraña, le da todos los meses, generalmente cuando está así, claro y preciso y contundente. Que la persona diga, soy yo. Como la relación de la que sangraba, que tenía ya 30 años ¿Quién me tocó? hemorroides. Es claro. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces no es que el carisma no esté, sino que como no nos formamos en carismas, cogemos mañas. Cada uno apropia de manera individual el carisma. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa con la predicación? Es el mismo carisma que se manifiesta Pablo, lo va a decir. Apóstoles, maestros y evangelizadores o misioneros, lo va a decir Pablo, en la primera carta en el capítulo 14, a los Corintios. Hay algunos que para la gloria de Dios tenemos las 3 manifestaciones. Hay otros que solo predican, o hay otros que solo enseñan, o hay otros que solo andan en la misión, les gusta la misión, les gusta salir a evangelizar. ¿Puede un predicador ser maestro? Sí, el Señor le da los dos. Sí, le da los dos. Pero todo maestro es predicador, todo predicador no es maestro. Eso lo dijo el Señor Francisco. Exactamente, eso es doctrina de la iglesia. Eso lo dijo. Todo predicador es maestro, todo maestro es predicador, todo predicador no es maestro. Porque el predicador está en lo carismático. Anime, revele la verdad y anime, revele la verdad y anime. Yo anoche con el sordo, Señor, abra los oídos, abre para escuchar, anime, esto es para usted, esto es para usted, esto es para usted. Pero cuando vaya a formar sobre lo que es el oír, la escucha,
ya eso es otra cosa. Porque tengo que revisar cuáles son los tapones que no me dejan oír. Eso sería un maestro y puede ser Todo maestro es predicador. todo maestro. Todo predicador no es maestro. El maestro tiene doctrina y magisterio como referencia. Y tiene que estudiar Biblia. Tiene que estudiar Biblia. Porque les ha pasado que el predicador se para, lee el texto bíblico y más nunca lo vuelve a utilizar. Y uno, ¿cuándo irá a coger el texto? ¿Cuándo irá a coger el texto? Y empieza, yo cuando estaba en tal par, y cuando yo predicaba el Señor hizo, y cuando él empezará a hablar de Jesús, y cuando él habla de Jesús, mañas que cogemos los predicadores. Mañosos somos. Entonces, eso es lo que pasa. Eso no es doctrina. Eso la renovación lo cogió de otra denominación cristiana. Exactamente. No Fue doctrina traída de otra parte, pero cuando ya nosotros conocemos acá, es que uno de las necesidades que tenemos en la renovación es entender qué es el mal, qué es el diablo, qué es lo que hace. Sí, nosotros salimos una pregunta, estábamos hablando con el hermano en la mañana. Todos decimos, voy a discernir, tengo el don de discernir, yo discierno que esto, yo discierno que lo otro. Pues explícanos. Salmo 139. Sondéame, Señor, para ver si ando por caminos de justicia y de verdad. Es decir, si toda decisión que tomo, la tomo conforme a tu enseñanza, a tu verdad. Entonces, ante toda situación, lo que pasa es que nosotros queremos que discernir es, ¿pinto la pared blanca o pinto la pared verde? Oremos. El Señor me dijo que verde. Pero a mí me dijo que blanca. Píntela del color que quiera, el Señor no se mete en eso. Otra cosa es que en grupo quieran decidir un color bonito que le guste a toda la comunidad. Y que ojalá eso no traiga discordia. ¿Cómo va a traer discordia pintar una pared, por Dios? Déjeme terminar y termino tantico. Porque en el texto de Deuteronomio 30:15 dice, son los últimos discursos de Moisés. Ya Moisés sabe que no va a entrar a la tierra prometida. Y Moisés tiene que agarrar al pueblo. Tiene que decirle al pueblo, tienen que mantenerse en la alianza como sea. Como sea. Entonces, dice, con ese texto iniciamos Cuaresma. Mira que pongo hoy ante ti el bien y la bendición, y el mal y la maldición. Escoge pues el bien. No dice escoge entre el bien y el mal. Escoge pues el bien. ¿Qué será discernir? ¿Qué será discernir? Escoger el bien. Aunque no me beneficie a mí, tengo que elegir. Y más si es para todos. Escoger el bien, eso es discernir. Escoge pues el bien. Señor, sondéame para ver si ando por caminos de verdad y de justicia. Santo Tomás de Aquino. Un acto es bueno cuando la intención es buena. Y es moralmente bueno cuando trae bien para todos. Entonces, discernir no es siempre bien y mal. Hay cosas entre dos bienes, que son dos cosas buenas. ¿Y ahora cuál hacemos? La que sea más grande bien para todos. Para todos. Así es. Y pintar una pared trae problemas. Por eso le digo, ¿cómo nos va a poner a pelear una pared? No, y aquí le va. Aquí me viene, espera y me aguanto. En una parroquia, que cuando yo llegué y vi el templo, pero no la pared, un templo aparte de una comunidad, todo el templo estaba pintado de color
rosado. Y ese era un problema. Todo el templo pintado de color rosado. Y ese, cuando es un templo católico pintado de color rosado todo, por fuera y por dentro. Y ese fue un problema, es grandísimo. Porque estas cosas son tentaciones que tenemos. Por eso he abierto el diálogo, porque tienen que ver con tentaciones que se nos presentan a los servidores. Yo no sé si la hermana María se estaba refiriendo sobre el discernimiento bíblico o al Sí, o el de discernimiento los dones, general. de los dones. Pero es que uno lleva al otro. Porque hay veces, ya vemos, ¿verdad? Me voy a incluir, me vemos personas que dicen, voy a dar un tema y voy a ver qué es lo que me dice el discernimiento. Hoy ya comenzamos y sin tener una instrucción y una catequesis. Y buscamos a que el discernimiento del Espíritu Santo nos diga. Yo no sé si a eso se refería o... Ok, listo. Entonces yo tengo que, ya lo dije, voy a la doctrina. Yo puedo soltar, digámoslo así, es decir, empiezo a orar y el Espíritu me empieza a dar. Y yo puedo tomar líneas que el Espíritu me va dando. Pero yo confronto con la doctrina y con el magisterio, a ver si eso es acorde. Tengo que confrontar si no estoy segura. Si estoy segura, gloria a Dios. Entonces yo sé que eso es verdad. ¿Por qué? Porque la iglesia lo respalda con la doctrina y el magisterio. Sé que es verdad. Aunque así lo vaya a decir carismáticamente, simplemente, Es más, los predicadores tenemos que aprender a referenciar en la prédica. A decir dónde lo dice la iglesia, si no lo lea. Dice, la iglesia lo dice en el catecismo, así no me sepa el numeral. Pero el que escucha tiene que tener certeza de que lo que estoy diciendo es verdad. Sí. Yo creo que A lo que yo me refiero, lo que me refería era porque como el Espíritu Santo nos da los 7 dones, ¿verdad? Sí. Entonces, y después requerimos los carismas. Sí. Los carismas son para ponerlos Sí. al beneficio de la comunidad. Entonces, los dones son los que le pedimos al Espíritu Santo, pero no a todos tenemos los dones, el don de consejo, el don de sabiduría. No, los dones todos los tenemos. Lo que pasa es que no todos lo desarrollamos. Los 7 dones del Espíritu. Ajá, los 7 dones del Espíritu, pero todos quisiéramos tenerlos, pero no todos los tenemos, no todos los podemos desarrollar. Porque van de la mano. Pero es que si me permites el amanto. Yo la hice hace un año aquí. Okay. Los 7 dones del Espíritu. Porque tengo que trabajar las virtudes. Para que los dones del Espíritu y los 7 se desarrollen, van de la mano con las virtudes. Entonces, si muchos de nosotros los servidores nos empezamos a decir, pero es que yo ya discerní, entonces, y tal vez no he sacado todavía ni la virtud y ya estoy discerniendo. No, pero el Espíritu te puede ayudar. Porque es que si vamos a esperar a saberlo todo, entonces nos vamos a quedar todos trancados. Nosotros en fe confiamos que lo que no sabemos, el Espíritu nos ayuda, pero tenemos cómo confirmarlo. Tenemos cómo confirmar. Entonces, si yo ya discerní que lo mejor, por ejemplo, tengo que tomar una decisión. Tengo que tomar una decisión. ¿De dónde saco los criterios? Del evangelio, de la enseñanza de Jesús. De la enseñanza de Jesús. No de lo que hace el mundo o la tradición, sino de lo que Jesús enseña, de los valores evangélicos. Todas mis decisiones deben ir discernidas o confrontadas a los valores del evangelio. Si hay uno solo de los criterios que no está conforme al evangelio, mi discernimiento tiene que comenzar otra vez. A ver por qué yo estoy emitiendo un criterio. Le doy un ejemplo. Un día una persona estaba en muy mala situación económica y me dijo, se nos presentó una situación. Una bendición, me dijo. ¿Cuál es la bendición? No, pues nos llamaron a ver si queríamos prestar nuestra firma para poner bienes a nuestro nombre y por supuesto nos van a dar un dinero. ¿De dónde viene el dinero? De negocios que no son. ¿Y tú crees que Dios para proveerte tiene que utilizar un negocio que no es? Exactamente, no. ¿Traía el dinero que necesitaba? Sí. ¿Solucionaba sus problemas? Sí. Pero era una bendición. No. Quedaba enredada. Y no por un tema moral. Comprometí mi verdad y mi fe y mis criterios
y falté a la fe. ¿Por qué ustedes se preocupan de lo que van a comer? Si su Padre está en el cielo y les provee. Entonces, el tema del discernimiento, yo di ese seminario, yo daba ese seminario, discernimiento, solo discernimiento. No hay enseñanza sobre discernimiento. No es solo sobre el bien y el mal, es qué criterio aplico en mis decisiones. Entonces voy a pintar la pared verde porque yo quiero de verde y a mí me gusta el verde. Y el otro que es daltónico y no es sino todo rojo, ¿de qué color lo va a querer? ¿Rojo? ¿Cómo hago? Ni verde ni rojo. Pues, ¿y qué más da? Y si el otro que todo lo ve rojo, ¿para qué la quiere roja si siendo verde va a hacer la bebé roja? Dejémosla como está. Gloria a Dios. Nos enfrascamos en una cosa. Por eso quien ora en intercesión, María, tiene que discernir si lo que está pasando a esa persona es verdaderamente el diablo. ¿Y quién me dice a mí que es el diablo? El discernimiento. ¿Y cómo lo discierno? ¿Por qué se revolcó? Porque no viene de Dios. ¿Quién dijo? Hay una enfermedad en la psicología que tiene los mismos síntomas. Los mismos. Es pomarro. Y ya la iglesia lo dijo. No pueden hacer esa oración sin que la persona vaya donde el psicólogo y traiga certificado y donde el psiquiatra y traiga certificado. No se puede. Porque nosotros no tenemos el discernimiento para ver quién es o qué es lo que pasa con ella. No conocemos su historia. Y mi nieto estaba como necio estos últimos días. Y me llamó mi nuera. Y me dice, mire, ¿y usted por qué no lleva a Juanchi donde un sacerdote? Le digo, ¿para qué? ¿Para que le diga que tiene el diablo y se vuelva loco entonces pensando que tiene el diablo? No, yo no estoy loca. Yo sé lo que tengo que hacer con mi nieto. ¿Cuántas personas les han dicho que tiene el diablo y más nunca han podido soltar esa sugestión? Y van donde todo el mundo que les ore y se revuelcan. Hasta que un día cogí a una por el brazo y le dije, ¿tú por qué estás gritando? Ay, yo no sé. ¿Cómo que no sabes? ¿Por qué gritas? Ah, porque a mí me dijeron que todo el que tenía el diablo cuando veía el Santísimo se revolcaba. Entonces yo ahora cuando veo el Santísimo me revolco, tengo el diablo. Sí, también Pero no es verdad. Un mensaje psicológico. No es verdad. Son mentiras psicológicas que nos han dicho. Eso no es verdad. Lo que pasa es que sale el mal. Como la depresión. Exactamente. Eso no es verdad. Y hemos hecho, queriendo hacer bien, hemos hecho feo. Porque borrar eso nos va a costar otros 50 años. Ojalá Dios quiera que menos. Si nosotros empezamos con la verdad. No, y mueren así. Por eso. Y de verdad se enferman mentalmente. Personas que están así. Y de verdad se enferman mentalmente. Que dicen que tienen el diablo y aunque le diga lo contrario, no, ellos tienen el diablo y actúan de esa forma. Entonces esa es una tentación. Creer que yo tengo una verdad que no es verdad. Creer que lo sé todo y no me forma. Eso es una tentación. El diablo, ay sí, no quiere que yo sepa. Ahí sí tiene el diablo. No, no tiene el diablo. Hay una influencia. ¿Para qué? Tú no necesitas eso. Eso es una, no estoy diciendo pecado, es una tentación. El activismo es una tentación. Es una tentación. Una cosa son las actividades Papa Francisco Evangelii Gaudium. Una cosa son las actividades bien vividas. Otra es el activismo. Creer que entra más hago y para allá y para acá. Y abandono todo. Y abandono familia. Y abandono todo. Y activismo que nos deja cansados, mal vividos y nos vamos después del grupo. Activismo, eso es una tentación. Creer que Dios está en mis manos y a mi disposición. Y que yo le voy a decir a Dios lo que tiene que hacer. Un
una persona de intercesión va a recibir en la oración lo que Dios quiere. No le va a pedir a Dios lo que ella quiere. ¿Qué hizo Moisés cuando intercedió? ¿Qué recibió? ¿Qué recibió? Moisés le dijo, óyeme Señor, ¿qué hago con este pueblo? Dame unas leyes ahí, a ver si lo puedo manejar. Le dijo así. Fue a interceder y Dios le dio. Y Dios le dio. El intercesor se pone en comunión con Dios para recibir lo que Dios va a hacer o lo que quiere. No le dice a Dios lo que quiere que Dios haga. Es que uno solo es un canal. Pero me tengo que poner a disposición. Es Señor, está esta situación. Ven Espíritu Santo. haz lo que tú quieras. No, haz lo que tú quieras, no. Muéstrame qué vas a hacer para poderme volver canal. Pues sí, pero Porque para eso soy intercesora. Me va a mostrar lo que va a hacer. O lo que necesita hacer. Que hay que hablarle con autoridad. Bueno, no para mandarlo, sino para decirle, yo creo que yo que soy tu canal, puedo saber qué vas a hacer. esa autoridad se requiere. Exactamente. Y es que esa es la intercesión. La intercesión no es pedir. La intercesión es orar para conocer lo que Dios quiere en determinada situación. Para pedir, pedimos todos. Y pedigüeños sí que somos. Hermana, Dígame, termino la intercesión y le digo, creer que Dios está a nuestra disposición, considerar que no se le puede corregir. Y cuando nos corrigen nos vamos y pataleamos. Eso es una tentación. Eso es una tentación. Ya termino y te doy cuenta. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué nuestro servicio no es un servicio poderoso? Porque tenemos pecados ocultos. Nos dejamos dominar. Porque no reconocemos esas tentaciones y esas deficiencias como necesidad de conversión. Y se van volviendo estables en nuestra vida y en nuestro sentir y en nuestro pensar y se vuelve pecado y no lo reconocemos. Pecado de pensamiento. L'Oreal Señor hizo lo que yo le dije. Me dejó el Señor saber que eso iba a hacer y inspiró esa oración en mí. Gloria a Dios. Y dejamos de pensar que es pecado, lo hacemos como parte de nuestra vida. Los pecados ocultos, recordemos el texto de Josué en el capítulo 7, que todo un clan, uno cometió un pecado, se quedó con unos utensilios que eran anatema, los escondió y enseguida todo el pueblo, y enseguida supieron, alguien, dijo el Señor, hay uno que pecó, y pasaban a todos los clanes hasta que descubrieron, y él y toda su familia fue exterminado. Los pecados ocultos de los servidores. Ocultos es que no nos atrevemos a confesar porque somos servidores. ¡Ja! Gloria al Señor. ¿Sabe cómo le llamo? Deme un minuto y termino porque ya no. Un amigo le pasó. Fue y se echó una canita al aire por allá. Y cuando regresó a Colombia, dijo, de regreso me confieso. Y empezó a regresar y llegó a una ciudad y no pudo, y llegó a otra y no pudo, y llegó a otra y no pudo, y llegó a la de nosotros y dijo, ahora sí, pues todos los sacerdotes me conocen. Y fue al sagrario y le dijo, Señor, ¿y ahora qué hago? Qué pena con los sacerdotes. Y el Señor le dijo, ¿y te da pena con ellos y no te dio pena conmigo que estaba ahí cuando lo hiciste? Pecados ocultos, empezamos a esconderlos. Malas relaciones interpersonales. Eso es un elemento para que el servicio no tenga poder. Porque queramos o no, a los que no nos quieren o no les gustamos, van a influenciar espiritualmente contra nosotros. Así que las dos señoras, María, ya tú sabes. Ya tú sabes. La duda no permite un servicio con poder. La pereza, el desánimo y sobre todo, no estar sujetos al Espíritu Santo. Romanos 8, 26, 27. Después de una circunstancia que yo viví, gloria al Señor,
que la he contado muchas veces. Yo estuve en una cárcel por 3 meses, por un proceso que 3 meses demoró poner en claro que no tenía que ver conmigo. Y cuando salí, por supuesto, estuve en la cárcel. Tranquila me senté. Me tuvo 2 años el Señor sin predicar, yo tranquila. Nunca dije, ¿por qué no voy a predicar? Si yo no tengo ya ningún problema. Y no faltaba a nada. Y yo misma le dije al Señor, me levantas el día que tú creas que es el momento indicado. Y fue ese que les digo. Que sentada de atrás fue una servidora. El padre que vayas, que el predicador no llegó. No, mira cómo estoy, hasta de manga sisa, el Santísimo está puesto. Padre, que tiene manga sisa, que el Santísimo está puesto. Te manda a decir el Padre que el Señor te llama. 2 años. No tengo duda que el Espíritu guía mi vida. Y si me tiene que me deja callada 2 años, gloria a Dios. San Antonio de Padua, 10 años sin predicar, la lengua de oro de la iglesia, pelando papa. Y le predicaba a los peces. San Francisco de Asís. Sí. Zacarías quedó mudo. ¿Y cuándo volvió a hablar? Cuando nació Dios. Cuando entendió lo que Dios quería. Y nosotros, ¿por qué no me pondrán? El que es guiado por el Espíritu confía en que es el Espíritu. Y eso nos pone en crisis, porque creemos que el coordinador no me quiere, que es contra mí. Y puede haber de todo eso, pero si yo me quedo en eso, me quedo en lo humano. Cuando yo le he confiado mi servicio al Señor, le doy autoridad solo al Espíritu de Dios. Y lo recibo todo como si el Espíritu fuera el que lo estuviera haciendo. Y ya. Gloria a Dios. Hace 2 meses que venía, que decidimos venir, me dice Gloria, oiga, no tiene ni una predica. Y yo le dije, tranquila. ¿Y usted por qué se preocupa si esto no es mío? Esto es del Señor. Y ella callaba la boca, nunca me dijo nada. Cuando llegué, solo he tenido, gloria al Señor, en un mes 3 días libres, gloria al Señor. El que se deja guiar por el Espíritu es como Él quiera. Es como Él quiera. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Hermanos, hay tentaciones como servidores. Pero la mayor tentación siempre será la mentira. Es decir, que nuestros criterios no estén de acuerdo a la verdad de Jesús y a la enseñanza de Jesús. Eso puede confundir nuestro servicio. Hay que canalizar todo en la verdad de Jesucristo para tener un servicio con autoridad. Y la gloria sea para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Amén.